Las mesas las va a presentar cada moderador. El moderador de esta mesa va a ser José Gonzalo Felices Mas, es el subdirector de Enfermería de Atención Primaria de la CAI de Guadalajara. Como he dicho, él se va a encargar de presentar a todos los ponentes de la mesa. Hola, antes de nada daros las gracias por haber acudido todos. El título de la mesa es la número 1, es el valor interdisciplinar. Antes también de empezar, pediros que hay un cambio en el programa porque Francisco López Martínez no puede estar con nosotros y en su lugar va a estar Elena Hernández. Y quería presentaros la mesa, pues desde vuestra izquierda tenemos a Teresa Segovia, que es enfermera, experta en heridas de difícil cicatrización, profesora del curso de experto del experto universitario de heridas de la Universidad de Castilla-La Mancha de Cuenca y pertenece al comité director del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de las Úlceras por Presión y Heridas Crónicas de la GENEAU. Ella nos va a hablar sobre cómo dar vida a una unidad de heridas. Ella tiene experiencia en una herida que generó y hizo una unidad multidisciplinar, nos va a hablar sobre el tema. Luego tenemos a Elena Hernández Martínez, que es decana adjunta de Enfermería de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá de Henares. Ella nos va a hablar de la importancia que tiene la formación en el grado sobre la prevención de úlceras y el tratamiento de las úlceras por presión. Luego, siguiente, tenemos a Antonio García Blanco, que es licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Empresariales, subdirector de Gestión Económica de esta GAI de Guadalajara, y él nos va a hablar sobre gestionar el cuidado, la eficiencia de ese cuidado en las úlceras por presión. Y luego tenemos a Rafael Toro, que nos va a hablar sobre la responsabilidad jurídica en la aparición de las úlceras por presión. Él es enfermero y licenciado en Derecho, pertenece a la Comisión de Cuidado de la Piel del Hospital Universitario del Príncipe de Asturias, y él nos va a tocar un tema que es poco conocido y tiene una relevancia bastante importante por la responsabilidad jurídica que tenemos ante la aparición de una lesión. Como vamos justos de tiempo y demás, vamos a darle la palabra a Teresa Segovia y nada, todo para allá. Luego las preguntas las haremos al final de todas las exposiciones y así. Espera un momento, porque hay alguien. Espérate, sí. Vamos a cerrar, es que está abierta la de José Luis. ¿Cómo dar vida? Sí. Hola, buenos días. Yo voy a andar por ahí porque estar aquí plantada no se me da bien. Doy las gracias a María Ángeles, muchísimas gracias por llamarme. Yo por Castilla-La Mancha tengo afición, aunque vivo en Madrid, soy de Cuenca y me ha encantado venir. Espero que a vosotros también os guste. Voy a hablaros sobre las unidades de heridas. Bueno, primero quiero decir una cosa con respecto a lo que ha dicho Margarita. Yo estoy muy cansada de que se diga que la culpa es de enfermería de que aparezcan las úlceras por presión. Tenemos una parte, pero la parte, indudablemente, y creo que más gorda, la tienen las instituciones donde trabajamos, porque ellos nos tienen que dar el material necesario para poder trabajar, como son colchones de alternante, taloneras de alivio de presión que sean en condiciones, apósitos no como los que hay en la Comunidad de Madrid, que vamos a terminar comprando los apósitos a los chinos. O sea, toda esa serie de cosas, y enfermería tiene su parte, indudablemente. Y veréis que ahora en la unidad de heridas, el usted se me da como un mal. Veréis que en la unidad de heridas estaba hecha de tal manera de que se registrara indudablemente, porque lo que no está escrito no está hecho, eso está claro, pero se pondrá de acuerdo también el compañero de que tienes que resguardarte de los aspectos legales y de las demandas que te puedan caer encima.
Y ahora ya voy con lo mío. Una unidad multidisciplinar independiente de curación de heridas indudablemente es el camino óptimo para poder trabajar. Las heridas no curadas son un problema y la frecuencia varía. Indudablemente, en el momento actual, casi el 1% de la población mundial experimenta problemas de heridas con un coste asociado de 2 al 4%. Los estudios más recientes que hay son del año 2000, con lo cual, lógicamente, esto ha aumentado, y en España el coste en el año 2000 fueron de 1.800 millones de euros. Además, los pacientes con problemas de heridas tienen un descenso significativo en su calidad de vida, no solamente del paciente, sino también de los cuidadores. El tratamiento de heridas durante muchos años fue tratado, como sabéis, y desgraciadamente aún sigue así, tratado por diferentes tipos de especialidades médicas y diferentes grupos de trabajadores sanitarios. El concepto ideal de curación de heridas, lógicamente, es una unidad multidisciplinar de heridas crónicas. Creo, de heridas crónicas, o a mí crónicas, la palabra crónica no me gusta utilizar porque crónica significa que no se cura nunca, lesiones de difícil cicatrización. Indudablemente, hay pocas evidencias, no solamente en España, de curación, sino también en el resto de otros países, incluido Iberoamérica, que nosotros tenemos bastante contacto, y no hay planes de cuidados aceptados, es posiblemente por lo que realmente sea. Aquí entra también lo de las guías de práctica clínica, que nacen como setas. Y os lo digo porque dentro del Grupo Nacional de Heridas yo estoy justamente en el grupo de la corrección de guías de heridas y ya todo está hecho y todo está escrito. O sea que para mí sería ideal que Castilla-La Mancha indudablemente tuviera una guía de práctica clínica solo para eso y también unos protocolos de actuación que fueran todos los mismos. El concepto ideal de curación de heridas debe estar basado en un personal multidisciplinar, que traten a todo tipo de lesiones complicadas durante todo el tratamiento y el proceso completo. Hay pocos, ya os digo, poco de tasa de curación de problemas. Las ventajas, ¿cuáles son? El desarrollo de planes de cuidado estandarizados, el acceso a métodos pertinentes de investigación objetiva y acercamiento a cirugías relacionadas con el tema, el alto grado de continuidad en los tratamientos, planes de tratamientos basados en evidencias y basados en valoraciones multidisciplinares, planes de tratamiento desde la primera visita, aumento de satisfacción del paciente, mejora de posibilidad en la educación y entrenamiento de todo personal sanitario. Eso es importantísimo y cuando se han hecho estudios sobre la formación del personal, sí que ha bajado el nivel de incidencia en lesiones de difícil cicatrización. Aumento de la posibilidad de investigación clínica y básica en la curación de los cuidados del paciente. La idea de tratar a todos los tipos de heridas en el mismo lugar está basada en las siguientes consideraciones. El tratamiento de heridas, especialmente el realizado localmente en la herida, es similar en todas las heridas prácticamente. El personal aprende la historia natural de todos los tipos de heridas. Los planes de tratamiento serán idénticos para todos. Los recursos, el instrumental de diagnóstico del tratamiento podrá ser usado de una forma óptima. Se consigue una educación segura y se maximiza la relación coste-efectividad en los tratamientos. El objetivo de la unidad nuestra, que era, a través de la clasificación estandarizada y los planes de cuidados, tratar a todo tipo de heridas problemáticas en el cuidado óptimo y en la profilaxis. La unidad estaba enfocada a la investigación clínica y básica, a la garantía de calidad, a la educación de todo tipo de personal sanitario en prevención y curación. ¿Cómo estaba formada? Así fue: 3 enfermeras, un auxiliar, un internista, un infectólogo, un cirujano general, un cirujano plástico, un dermatólogo, la unidad del dolor y servicios de apoyo. Hablo de servicios de apoyo porque, por ejemplo, cirugía vascular, cuando yo creé la unidad, no había en Puerta de Hierro. Entonces, tenemos microbiología, anatomía patológica, nutrición, rehabilitación, cirugía vascular, que no había en el hospital y lo mandábamos al hospital de Getafe, la facultad de podología,
lógicamente se los endosábamos a José Luis y a su gente, y una trabajadora social, porque muchas veces no valoramos todo lo que al paciente le rodea y todo el problema que hay. Y esa trabajadora social, indudablemente, cuando detectábamos algo, se ponía en contacto con la trabajadora social de la zona del paciente. Voy un poco deprisa, pero es que os quiero contar tantas cosas que creo que no tengo tiempo. Os ruego, por favor, que me aviséis con 5 minutos de antelación, ¿vale? El circuito de derivación de los pacientes, ¿cómo era? Volante de consulta, pacientes que vayan a ser dados de alta y su especialista lo requiera, pacientes ingresados en el hospital, susceptibles de una valoración, pacientes de atención primaria y de sociosanitaria con heridas de evolución tórpida, para una primera evaluación y seguimiento si lo requiere. La primera visita, una vez que se recibe al paciente en la unidad, se hace un registro completo estandarizado. El registro contiene la historia completa del paciente, el SELENE, aquí creo que en Castilla-La Mancha hay otro, ¿cómo se llama? El turrión, el mambrino, sí. Y a petición de pruebas suplementarias y un plan de tratamiento a la vista de los resultados. La actividad profiláctica, en un futuro, aunque realmente esto lo pusimos para crearla, pero realmente se hacía, lo ideal era la telemedicina. No era telemedicina como tal. A mí no me gusta nunca aconsejar con una fotografía. O sea, me parece una verdadera locura. Pero de atención, de sociosanitaria sobre todo, que no podían trasladar y les era muy complicado trasladar al paciente, hacían una foto al paciente, pero con la foto abierta la enfermera allí y nosotros en la consulta le hacíamos una serie de preguntas. Si la foto estaba hecha limpia la herida, si olía, si tenía un tejido friable, es decir, que al secarla y al limpiarla sangrara, y una serie de preguntas que eso nos servía. Y así aconsejábamos. Indudablemente lográbamos un alto porcentaje de cicatrización, porque se hacía como realmente lo hacía y la enfermera de sociosanitaria es tan enfermera como yo, lo mismo que la de primaria, y puede curar tan bien o mejor como yo. Posiblemente lo que no esté capacitada, a lo mejor en ese momento, es en valoración, en poder cambiar y en medios que tenga a su alcance. Se describían los diferentes tipos de heridas, su clasificación, su tratamiento, la profilaxis y cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes. La actividad formativa, y esto viene al caso de lo que ha dicho José Luis, es el modelo de la persona clave. ¿Qué hacíamos nosotros? Formar al personal del hospital y en cada unidad de enfermería había una persona clave a la que se podía recurrir, una persona clave formada. Si esa persona clave indudablemente no podía o no estaba o lo que fuera, nos pedían una interconsulta a la unidad de heridas. Nosotros íbamos y veíamos a los pacientes. Y nuestro objetivo, ¿qué era? Fue formar a todo el personal. Bueno. Yo voy a tener otro duende como José Luis. La actividad formativa. Teníamos 2 cursos impartidos en el primero y el cuarto trimestre, de 25 horas de duración, con más 2 días de rotación por la unidad, promovido por formación continuada, dirigidas a enfermeras de nuestro hospital, un total de 90, y 2 cursos en el primero y el cuarto trimestre dirigidas a auxiliares de enfermería, total 100. 6 talleres dirigidos al personal de las unidades de hospitalización que los impartían el propio personal de la unidad, estas personas que ya están formadas. Aquí había un truco, y que me perdonó de María Ángeles, pero yo les decía, os ayudamos en lo que sea, pero haced la sesión. Y esto os lo ponéis como uno de los objetivos que os pide el hospital. Con lo cual ellas estaban encantadas y nosotros mejor porque se formaba la gente. ¿Qué ocurría? Que indudablemente terminamos, no por formar a nuestro personal, sino que terminamos invitando a la gente de atención primaria del área nuestra, que venían a estos cursos, y a la gente de sociosanitaria, al personal de sociosanitaria, con lo cual trabajábamos todos con el mismo método y el mismo protocolo. Rotación de alumnos de pregrado, que teníamos 10 alumnos de segundo de la Escuela de Enfermería, teníamos más escuelas, la Francisco de Vitoria y otras, pero realmente Cruz Roja fue la que les impuso rotar por la unidad de heridas. Rotación de alumnos de posgrado, de nuestro hospital 12, sin cortar a los del curso, que pedían ellos rotar.
y de fuera del hospital 14, gente de Canarias, de Galicia, de Andalucía, de Oviedo. De hecho, la unidad de Oviedo se creó posteriormente y estuvo rotando por allí 2 meses. Sesiones con los servicios médicos, servicio de cirugía, otorrino, reumatología, anestesia, cirugía general, cirugía torácica. Estoy hablando de ese año concreto, pero realmente se hacía a todos, se hacían los viernes y lo daba yo. ¿No os podéis hacer una idea cómo cambió el chip? El chip en urgencias. O sea, no era que el paciente llegaba a urgencias de una residencia a desvidar, que sabéis que ocurre, y me vais a perdonar, se le pone un sello en el culo y se le devuelve otra vez. Y eso pasa en un porcentaje muy elevado. Quien diga lo contrario no está diciendo la verdad. Se lleva un registro exhaustivo de toda la actividad desarrollada en la unidad. La incidencia y la prevalencia, de momento, la hacía Garantía de Calidad. En este año que estaba hablando, que fue el último que yo estuve, bueno, no, estuve el siguiente, en curso había 2 investigaciones, estudios multicéntricos, presencia activa en jornadas impartidas a otros hospitales que lo demandaran, asistencia a congresos, lógicamente exponiendo trabajos, publicaciones científicas, y en la unidad ese año estaban haciendo el doctorado una médico de microbiología y un internista, un infectólogo sobre infecciones en heridas crónicas. La verdad es que con el registro que había, esto era una mina para sacar artículos y para sacar trabajos. Esta es la actividad que hubo en el 2013, pacientes nuevos 1.103, consultas sucesivas 6.136, un total de consultas de 7.239, interconsultas a pacientes ingresados 1.788 y consultas en residencias no presenciales, como os digo con la foto, de pacientes 258. Aquí, como veis, son pacientes derivados de otros hospitales de Madrid, e incluso de provincias, que nos los mandaban a la unidad de heridas. Y este es el registro de heridas que había en la unidad. Es completísimo, costó mucho hacerlo, costó mucho a los informáticos convencerlo. Bueno, costó que la madre del informático, del jefe de informática, tuviera una úlcera y se le curara. Y entonces nos sentamos y lo hicimos. Costó mucho hacerlo, pero era para ver al paciente la primera vez, para realizar una exploración completa. Se tardaba como 10 minutos, 12 minutos en hacerlo, y además era picar, pero te quedaba todo registrado. Este es. Y esto era microbiología. No solamente los, como veis, los nuevos, sino los cultivos sucesivos que se le hicieran al paciente. Estas eran las consultas. Había 2, ahora la veréis, donde se veían 20 pacientes diarios. Indudablemente, aquí veis las interconsultas, no se ve, lógicamente. Las peticiones de interconsultas estaban todas a mi nombre, pero lógicamente había otros 2 enfermeros más. Teníamos abierto todo exactamente en esta consulta como para un médico. Y nosotros hacíamos las peticiones. Era multidisciplinar, donde estaba, lógicamente, identificado el médico. Dermatólogo era Rustán, medicina interna era María, el infectólogo era Antonio Ramos, o sea que estaban todos identificados. ¿Qué pasaba con esto? Era fantástico, porque en un momento determinado llamabas: oye, Antonio, que viene uno que está infectado, le voy a realizar una toma para cultivo de herida, pero me gustaría que lo vieras, ya te avisaré yo cuando está el resultado para que lo mires. O sea, era muy ágil. O nos venía, o llegaba uno a dermatología y automáticamente nos llamaban y nos decían: oye, es que tengo un paciente que os lo voy a derivar, ¿lo citáis? No, mándamelo ahora, que lo veo, que hago un hueco y lo veo. O sea, que era todo muy ágil. Teresa, sí. Te quedas 5. ¿Ya? Bueno, pues sigo y me paro y no os cuento nada. Esto es lo que se hacía en las plantas. Lo metimos en el Selene, donde se identificaba a todos los pacientes. Lo que teníamos también, nos pedían, bueno, esto es una petición desde Alcorcón.
custodiábamos la terapia de presión negativa, con lo cual se bajó muchísimo el gasto. Todos los jefes de servicio firmaron lo que dijimos con ello. No me van a dar tiempo a los casos clínicos. Quería enseñaros algún caso clínico del que se realiza en la unidad. Pero como ves, lo siento en el alma, pero no da tiempo. Simplemente os lo voy a pasar rápido para enseñaros la unidad. Este sí que os lo quiero enseñar para unir con José Luis. A ver, una mujer de 54 años, una neuropatía diabética y antigüedad de la lesión, 72 días. Como veis, lo único que se hizo, se realizó una toma para cultivo, se le puso el antibiótico adecuado y se le puso una plantilla de descarga. Nosotros poníamos las descargas plantares, que son por medio de los fieltros, que además son facilísimas de hacer y que yo desde luego diría que en toda primaria deberían existir. Y se le puso indudablemente un zapato adecuado. Os las enseño, pero me parece absurdo porque es que no os las puedo explicar, ¿eh? Estas eran las consultas. Esta es el almacén. Como veis, este de la izquierda. Esta es una de las consultas. Y la otra exactamente igual. Ahora, indudablemente no sirve solamente esto, sino que es la formación de enfermería y cómo trabajen. Y un protocolo actualizado. O sea, yo estoy muy cansada de escuchar, a mí me va a decir esa lo que tengo yo que hacer, si de toda la vida se ha hecho así. Las cosas cambian. Y el carro de la señorita Pepis. Sobre todo, eso pasa en hospital si no hay protocolo, pero indudablemente también ocurre en primaria, y en primaria incluso más. Está tratando uno a un paciente, llega otra, tienes más apósitos, indudablemente yo no le pongo ese, le cambio y le pongo al mío. Y ya si el paciente tiene que ir a urgencias los domingos a curarse, entonces ya terminamos con 3 curas distintas para ese mismo paciente, con lo cual eso es imposible que se cierre. Y lo que no es avanzar es esto, fijaos, Trionex para que cicatrice, Aquacel plata para la infección, Aquacel normal para que se absorba y todo mojado para que se active. Y luego pasta láser para proteger la piel pluriceral. Y luego un apósito de Mepilés para recoger todo. Por separado, esos apósitos son fantásticos, pero indudablemente esto junto es imposible. Y encima ponerle, echarle suero fisiológico, o sea, mojar para que se active una hidrofibra de hidrocoloide, cuando realmente lo que pones es para que absorba. Y luego la pasta láser, que te vas muy tranquila a tu casa porque no sabes lo que hay alrededor, sabes cómo ponerla, pero no cómo narices quitarla. Yo a esto lo llamo acumulación de conocimientos. Y esto es lo que yo tenía puesto en la consulta. El experto es alguien a quien se llama en el último momento para compartir la responsabilidad de una decisión equivocada. Muchas gracias y lo siento muchísimo de no poder ser. No sé si ahora se hacen las preguntas o se hacen después. Si queréis, nos esperamos justo después de todas las ponencias y hacemos las preguntas. Muchas gracias, Teresa. Ahora va a exponer nuestro compañero Rafael Toro la responsabilidad jurídica de la aparición de úlceras por presión. Rafael, si quieres, te aviso también cuando queden 5 minutos. Vale. Si quieres, si no. Sí, por si me alargo. ¿Qué ha pasado? Se ha apagado. Bueno, Que pensaba que era el no skate. pasa nada. Madre mía, que pensaba que era el skate. Esto no se cuenta, ¿eh? Claro, se tiene que entender.
Sí, lo he quitado yo, lo he quitado. Es que, ¿cómo está? ¿Ya está? Sí. Vale, Esa. ¿El micrófono se...? ¿Cómo se quita el micrófono? ¿Se de aquí? No, sí, vale. Bueno, buenos días. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer al comité organizador la oportunidad que me brinda de venir a estas jornadas, ¿no?, que conmemoran el Día Internacional de Prevención de Úlceras por Presión, pues a reflexionar, aunque ahora en los 20 minutos no, porque si no corre el tiempo, pero luego al final, quizás en el coloquio podemos reflexionar sobre la importancia que tiene la responsabilidad jurídica en la prevención y en el tratamiento de las úlceras por presión. Y, cómo no, también decirlo, pues que me ha permitido el acudir a esta jornada, ver a personas que hacía tiempo que no nos veíamos, y ha sido un placer estar aquí, los prolegómenos de la jornada, con ellas. Bien, yo para la exposición me he permitido la licencia de seguir el método deliberativo que propuso el profesor Diego Gracia, famoso bioeticista. ¿Y por qué? Porque creo que nos va a resultar útil para esta ponencia. Realmente este método está hecho para resolver conflictos éticos, ¿no? Pero bueno, yo voy a hablar de responsabilidad jurídica, pero veréis o verán ustedes que tienen unos componentes morales, unos componentes éticos importantes también, ¿no? Y quizás en otro momento sería donde más habría que incidir. Bueno, este procedimiento se divide en 4 grandes pasos. Uno primero, que analiza los hechos; otro, que en nuestro caso va a ser las heridas; luego veremos más detenidamente cada uno, la aparición de las úlceras por presión relacionada con los hechos. Un segundo paso sería el análisis de los valores que están implicados en esos hechos. El valor principal que va a estar afectado en nuestro caso va a ser el valor salud, evidentemente, y relacionado con esto vamos a tener los principios de beneficencia, justicia y no maleficencia, que luego veremos. A continuación veremos el apartado de los deberes. ¿Qué deberes tiene que cumplir la enfermera? ¿Es responsable la enfermera? Y si es responsable, ¿por qué? ¿Y qué tiene que hacer para no caer no infringir esa responsabilidad? Y por último veremos las normas, brevemente, evidentemente, donde se recogen los deberes, estos deberes que tiene que cumplir la enfermera para no incurrir en responsabilidad profesional. Bien, empezamos por los hechos, es lo principal, ¿no? Si tuviéramos que analizar un caso, nos tendríamos que detener en este apartado bastante tiempo, pero bueno, aquí no hemos venido a darle un enfoque clínico, que ya se encargarán otros compañeros y compañeras de hablar de este tema. Nosotros vamos simplemente a mencionarlo como el problema de salud que es, que ya se ha dicho, ¿no? Bueno, pues afecta a una parte de la población importante, con unas tasas de defunción que ven ustedes ahí, que está entre un 20 y un 31%. Pero me gustaría detenerme en una cosa. Aparte de la población que afecta, va a ser una población frágil y vulnerable, que son las personas mayores, con lo cual, según nos dicen algunas normas, como puede ser el Convenio de Oviedo, como la Ley de Salud también de Castilla-La Mancha, debemos tener un especial cuidado con estas personas. Evidentemente son los que más van a sufrir directamente estas patologías, con dolor físico y con dolor espiritual, léase sufrimiento.
A continuación tenemos, dentro de los que integran la relación clínica, tenemos los cuidadores. Son personas muy dependientes y van a tener unos cuidadores informales, por un lado, y unos cuidadores formales, que vamos a ser las enfermeras, que nos supone, que les voy a contar a ustedes, un gran reto, tanto la prevención como el tratamiento de estas patologías. Y por último, y no menos importante, pues el sistema sanitario. Ya se ha dicho, y se va a hablar quizás desde el punto de vista económico a continuación, el gasto que esto supone para el sistema sanitario, ¿no? Un gasto, pues bueno, ya sabemos toda la frase de que los recursos son limitados, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, damos un paso más y ya tenemos los hechos y pasamos al mundo de los valores. El valor principalmente implicado es con todo lo que implica esto, lo grande, que acuérdense ustedes de la definición que nos daba la OMS de salud, ¿no? El completo bienestar físico, psíquico, social y no la mera ausencia de enfermedad, es el valor salud. Valor vital, como decía Ortega, ¿no? Sin salud la vida es otra cosa, ¿no? Y lo que también llamaba Ortega su antivalor, que sería la enfermedad, que sería lo que hemos visto hasta ahora. O sea, vemos que el valor salud está implicado, integridad física, integridad moral, etcétera, etcétera. Bien, pero el mundo de los valores es un mundo interior, ¿no? Nosotros vamos a ir un poco hacia el exterior, ¿no? Que sería el mundo de los principios, ¿no? Los principios éticos, que seguro que ustedes conocen también. Y el primero es la beneficencia, ¿no? El principio de beneficencia, que lo que nos viene a decir es que, en este caso, estamos en un ámbito enfermero, pues que las enfermeras debemos buscar, los profesionales sanitarios, ¿no? Por no particularizar, los profesionales sanitarios debemos buscar el bien de nuestros pacientes, ¿no? Otro principio que estaría implicado, no me voy a detener en estos porque no es que no sean importantes, sino vamos al de no maleficencia, pero otro de los que estaría implicado sería el principio de justicia. Principio de justicia en dos aspectos. El primero, en la cuestión de justicia distributiva, que sería la cuestión económica, que bueno, pues importante también, pero me interesa también la otra cuestión, el principio de no discriminación. Insisto, con el tipo de personas que les aparecen estas patologías son frágiles y vulnerables y son susceptibles de sufrir más discriminación si no estamos atentos. Y por último, el principio de no maleficencia. El antiguo primum non nocere, lo primero es no hacer daño, ya aparecía en el juramento hipocrático, ¿no? Que era un mandato que se daba a los médicos griegos. Yo aquí no me quiero centrar en el aspecto moral del primum non nocere, que lo tiene, sino porque este principio, el infringir este principio, enlaza directamente con la vulneración del ordenamiento jurídico y pasamos del mundo de los principios, del mundo de la ética o del mundo de la moral, pasamos al mundo del derecho, que ya es otra cosa, ¿eh? Ya no hablamos de ética y ya hablamos de derecho. Y entramos en otro apartado, en uno de los pasos, que serían los deberes que tenemos, que deben tener las enfermeras con sus pacientes. Fíjense, ahí le he sacado de la tesis de Javier Soldevilla estas 3 citas importantes que dice, con la contundencia que caracterizaba a Florence Nightingale, ¿no? Si un paciente tiene frío o fiebre, o está mareado, o tiene una escara, la culpa generalmente no es de la enfermedad, sino de la enfermera. Bueno. Y otra de Lyle, pues que más recientemente viene a decir, se ha insinuado antes aquí algo similar, más que la creencia que un buen cuidado previene las úlceras por presión, un mal cuidado de enfermería sería la causa de su aparición, ¿no? Pero sin duda, la persona que más trabajó en este aspecto y fue la que llegó a establecer los factores de riesgo de las úlceras por presión, la humedad, la presión, el cizallamiento, etcétera, pues fue Pamela Hicks, ¿no? En un estudio que hizo en el Hospital San Bartolomé de Londres y acuñó esas frases ya tan conocidas, ¿no? Que son una epidemia, las úlceras por presión son una epidemia silente bajo las sábanas y que el 95% se pueden prevenir. Fíjense, quédense con esta frase sobre la prevención, porque luego al final, como colofón, veremos brevemente una sentencia y se lo volveré a recordar. Bien, ¿qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo? Pues fíjese, hasta aproximadamente la década de los 60 del siglo pasado,
pues las úlceras se concebían muchas veces, las escaras, ¿no?, que se decía como patologías que eran inevitables, debido a la edad de los pacientes, a la inmovilidad que tenían estos pacientes y porque eran pacientes, muchos de ellos, que estaban en una fase terminal. Entonces, se consideraba normal que aparecieran, se ha insinuado también antes, un mal menor, ¿no? Como, bueno, pues aparecen las escaras, ¿qué le vamos a hacer? Todo esto empieza a cambiar en el siglo pasado. ¿Y por qué cambia? Bueno, pues porque ahora los ciudadanos todos conocemos mejor nuestros derechos. Evidentemente, tenemos Internet, tenemos un montón de tecnología, que tenemos los derechos el conocimiento de los derechos a nuestro alcance. La salud se ha transformado en un bien de consumo, ¿eh? Muchas veces ahora vamos al médico y ya nos hemos metido en Internet y hemos visto que para una rotura de menisco lo suyo es que nos hagan una resonancia magnética. No vale solo la exploración, porque bueno, el traumatólogo puede ser muy bueno, pero hay que hacer una resonancia magnética, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no hacen esto, pues bueno, pues podemos iniciar reclamaciones. Las úlceras por presión se han relacionado, como nos decía antes Delaye, pues sobre los cuidados. La aparición de úlceras por presión muchas veces pueden ser debidas a un mal cuidado. Y otro de los factores importantes, que nos daría para otra sesión, incluso para una jornada, sería esto que les pongo ahí, que se llama horizontalización de la relación clínica. Fíjense, hasta la época que yo les decía del siglo pasado, la relación principalmente era una relación paternalista beneficente, es decir, arriba estaban los sanitarios, léanse médicos, enfermeras, y debajo, en una relación vertical, estaban los pacientes. Las enfermeras y los médicos buscaban el bien de sus pacientes, por eso se llama paternalismo, pero sin contar demasiado con ellos. El profesional es el que tiene el conocimiento, el que tiene la técnica, el que tiene las técnicas y sabe lo que es bueno para su paciente, insisto, sin contar demasiado con ellos. Bueno, en estos años existen, si recuerdan, los años 60, una serie de movimientos, hippies, Martin Luther King. Bueno, pues los enfermos también reclaman sus derechos y aparece la primera Carta de Derechos de los Pacientes en Estados Unidos. Y ahora, el que decide lo que es bueno o no para él, ¿quién es? El paciente. El paciente es el que decide su propia beneficencia. Ahora tenemos aquí en un lado a los profesionales y en el otro al paciente. Y la línea que trazamos es una línea horizontal. El paciente es el que decide su beneficencia. ¿Pero qué le falta al paciente? Conocimiento. Y el profesional lo que tiene que hacer es informar al paciente para que el paciente pueda decidir. Así, dicho brevemente, es toda la teoría del consentimiento informado, ¿no? Bien, pues han producido estos cambios. Hemos comenzado la jornada con la Declaración de Río, que también habla de un derecho universal a la prevención. Fíjense, yo ahí les pongo algunos ejemplos que han aparecido, pues sobre lo que decía el antiguo presidente del Consejo General de Enfermería, que se habían aumentado las demandas sanitarias. La Consumer Eroski, una página web al alcance de todo el mundo, dice: los geriatras consideran una negligencia no adoptar medidas preventivas frente a las úlceras por presión. Hay más en esta página de temas de úlceras por presión, pero evidentemente no tenemos tiempo. Y eso que les pongo ahí, que pone Avinesa, es un folletito, un díptico, que hace un par de años apareció en el parking del Hospital Príncipe de Asturias, puesto en los limpiaparabrisas de los coches. Avinesa es la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias y en la parte de atrás señala un elenco de posibles causas por las que se puede demandar a los profesionales sanitarios. Yo me he centrado en esa que tienen ustedes ahí porque el tema que nos trae aquí es las úlceras por presión. Dice: mujer paralítica que falleció como consecuencia de una escara de más de 20 centímetros. Una de las causas por las que le está diciendo a las personas receptoras de este folleto es que pueden denunciar por cuestiones de úlcera por presión. Pero realmente, y afortunadamente para nosotros, de momento en España, las demandas por úlceras por presión no son llamativas, no hay mucho caso. Ahí tienen ustedes un análisis hecho por Vicente Bello, que presentó en el simposio de la GNAU, donde en un análisis en el año 2004-2014, o sea, 10 años, analiza 23 sentencias que hay relacionadas. Hay más sentencias, pero relacionadas directamente con úlceras por presión, y si se dan cuenta, la mayoría 16 van por la jurisdicción
contencioso administrativa, es decir, que a quien se ha denunciado es a la administración correspondiente, 5 por vía penal en la que sí y por vía civil en la que sí se denuncian a los profesionales y una por vía social. Son 23 que no son demasiadas si nos comparamos con otros países como Estados Unidos principalmente o el Reino Unido. Bien. Bueno, pues seguimos con la parte de los deberes. ¿Por qué es la enfermera la responsable de los cuidados de enfermería? Qué perogrullen, ¿no? Pues porque sí, porque las enfermeras lo somos. Bueno, pero no teníamos ninguna norma hasta el año 2003 que nos dijera esto. Hoy en día ya tenemos una norma, bueno, hoy en día ya pasa un tiempo. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que en su artículo 7, cuando define la que llama profesiones sanitarias y habla de diplomados universitarios de enfermería, es lo que dice la ley, que habría que cambiarlo, pero bueno, diplomados universitarios de enfermería dicen que son los responsables de los cuidados de enfermería. Tenemos también nuestro código deontológico, en el artículo 56 y 57, el código deontológico de la profesión de enfermera, donde desde una ética de la responsabilidad, pues nos habla de la responsabilidad, que los responsables de los cuidados pues son las enfermeras. Pero fíjense, más llamativo y más llegado a tierra, pues es esta sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, donde al hilo de un caso de una residencia de ancianos donde se decía que había atención médica o atención sanitaria y tal, pues resulta que no había enfermeras y quien curaban las úlceras y quien hacían los tratamientos estos eran personal que no era personal de enfermería. Hay una señora que le aparece una úlcera, la familia denuncia a la residencia, consigue una indemnización, pero lo que nos interesa es lo que dice la sentencia de los magistrados, ¿no? Es preciso que los cuidados de las úlceras por presión, esto es literal, sean prestados por enfermería. Bueno, pues ya tenemos fijada, por tanto por las normas como por una jurisprudencia menor, que los responsables de los cuidados son las enfermeras. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica la responsabilidad? La responsabilidad viene del latín respondere y tiene dos objetivos fundamentales. Uno es resarcir a la persona que ha tenido un daño, con un resarcimiento principalmente económico, ¿no? Y otro, y no menos importante, es castigar al culpable, al que ha provocado, al que se pruebe que ha provocado ese daño. El castigo pues puede ir pues desde una indemnización también, pues hasta la pena de prisión, si por ejemplo hay un delito de homicidio de 1 a 4 años o un delito de lesiones si nos fuéramos a la vía penal. Ven ustedes que las denuncias por vía penal tampoco eran 5, nada más, ¿no? Pero bueno, eso es lo que implica la responsabilidad. ¿Y qué tenemos? Y en relación con la responsabilidad, ¿cuál es la obligación de las enfermeras? ¿Qué obligación tenemos las enfermeras? Pues fíjense, hay diversas sentencias, que ahora las veremos, en las que nos dicen que la obligación de las enfermeras es lo que se llama, esto quizás sea la parte central de la exposición, es una obligación de medios. Es decir, no estamos obligados a conseguir unos resultados, que es otro tipo de obligaciones. Tenemos obligación de medios y obligación de resultados. La obligación de medios, lo que nos piden, lo que nos van a exigir los tribunales ante una eventual demanda, es, primero, que utilicemos los medios que tenemos a nuestro alcance. Segundo, que actuemos con la diligencia debida. Y tercero, que actuemos de acuerdo al estado actual de la ciencia. Luego volveremos sobre estos temas. Rafael, 5 minutos. Vale. Dice, el profesional sanitario no se obliga en todo caso a la curación del paciente, sino a poner en su actuación toda la actividad y diligencia que deriva de su preparación científica y práctica. Es una sentencia, hay muchas más, pero yo me he ido a las más antiguas, del año 90 del Tribunal Supremo. La obligación de resultados sí que nos piden los resultados. ¿Quién tiene esta obligación? Pues todo lo que es la medicina satisfactiva. Cirugía estética, odontología, sí que tienen que obtener unos resultados. Pero las enfermeras, médicos, en la obligación de medios, no estamos obligados a obtener un resultado. Sí, a actuar con esos 3 requisitos. Bien. ¿Y qué tenemos que hacer para cumplir con esta obligación de medios? Pues cumplir con la Lex Artis ad hoc, esta ad hoc. Esta es, bueno, esta palabreja pues es la que... ¿Qué es la Lex Artis? La Lex Artis es un criterio valorativo donde se va a valorar, valga la redundancia, sobre si la actuación del profesional ha sido correcta o incorrecta. Si ha sido una actuación correcta, estaríamos cumpliendo la Lex Artis, y si fuera una actuación incorrecta, no cumpliríamos la Lex Artis, estaríamos ante lo que ya llamamos una mala praxis, ¿no? Que es susceptible de sanción.
En este sentido, pues también el Tribunal Supremo dice van en contra de la Lex Artis las conductas descuidadas que provocan resultados lesivos. La actuación de los profesionales sanitarios deben regirse por la Lex Artis, nos dicen. Bien, ¿y qué tenemos que hacer para cumplir con la Lex Artis? Sería el siguiente paso. Primero, cumplir con una serie de obligaciones generales, que sería el derecho a la información que tienen los pacientes, el consentimiento informado, el respeto al derecho a la intimidad y la confidencialidad. En el ámbito de las heridas, léanse fotografías, consentimientos informados, toma de fotografías, etcétera. ¿Cuáles son las normas? Y aquí enlazamos las dos partes, las normas que recogen estas obligaciones. Pues básicamente la Ley Básica de Autonomía del Paciente, la 41/2002, el Estatuto Marco, el Código Deontológico, etcétera. Otra parte importante que antes he hablado, los registros de enfermería. Son fundamentales, luego veremos por qué. Y ¿quién nos dice que tenemos que registrar? ¿A quién nos obliga? Por la Ley Básica de Autonomía, el Estatuto Marco y diversa legislación autonómica, en su caso, la Ley 5/2010 de Derechos y Deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha. También es importante el trabajo en equipo, delimitar bien la responsabilidad. El trabajo en equipo en el ámbito de la responsabilidad sirve para delimitar responsabilidades. No nos podemos extender, pero también es un tema interesante. Y otra parte importante, si recuerdan antes, una de las sentencias que yo decía, dice, estado actual de la ciencia. En el fondo, las enfermeras, los profesionales sanitarios, yo os digo algunas veces a los alumnos, cuando terminéis no os queréis que os vais a olvidar ya de la NIC, NOC y todas estas cosas. Tenéis que seguir estudiando, porque tenemos una obligación de conocimiento, como dice alguna de las sentencias, y nos lo dice también la LOS, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y el Código Deontológico. Y también se ha hablado de ello, la protocolización de los cuidados. La protocolización de los cuidados, si los protocolos, las guías están bien hechas por los profesionales que las van a utilizar, basadas en la evidencia científica, y todo esto nos van a servir para que los jueces lo comparen con la Lex Artis. Los jueces no conocen de sanidad, la mayoría, y entonces, pues cómo se van a... Cuando se tienen que informar para antes de pronunciar una sentencia, ¿qué van a echar mano? Van a echar manos a los registros, van a echar mano si se han cumplido los protocolos, etcétera, ¿no? Y bien, para ir terminando, vamos a ver los requisitos de la responsabilidad. Tienen que darse estos 5 requisitos. Si faltara alguno, no habría responsabilidad. El primero es que haya una acción u omisión. En nuestro caso, principalmente en la prevención, pues va a ser una omisión, ¿no? de dejar de realizar algún cuidado. Tiene que existir, que es el rey de la responsabilidad, daño. Si no hay daño, pues no hay responsabilidad. Pero sí quisiera detenerme brevemente en esta parte, que ahora diré por qué, que se llama daño desproporcionado, ¿no? Daño desproporcionado es cuando de una manera intuitiva, todavía no sabemos porque estamos en una fase de imputación o de investigación, como se dice ahora, pues que algo ha producido un daño que en principio no es normal. Me explico, una señora se va a operar de unos juanetes, de un lumbago y termina con 3 dedos amputados, ¿no? Así de entrada, pues habrá que ver lo que ha pasado, habrá responsabilidad o no, pero ya esto no te pone sobre aviso. Luego tiene que existir una relación entre lo que es la omisión o acción y el daño, ¿no? Tiene que existir una relación, que es lo que se llama nexo causal. En el nexo causal, muchas veces, cuando se produce un daño desproporcionado, tenemos la inversión de la carga de la prueba. Importante, porque hay que decir, la regla general en derecho, que el que demanda tiene que probar lo que está reclamando a los jueces, ¿no? Esa es la regla general. Bueno, pues cuando hay la teoría del daño desproporcionado, muchas veces se va a producir la inversión de la carga de la prueba. Vamos a tener que ser los profesionales los que probemos que hemos actuado correctamente. ¿Y cómo podemos probar los profesionales que hemos actuado correctamente? Un elemento fundamental, nuestros registros de enfermería, que ya se han dicho, y el seguimiento de guías, protocolos, etcétera. La antijuridicidad es cuando se produce un daño, que no está... La carga de la prueba recae sobre el profesional sanitario por ser quien se halla en una situación más favorable para conseguir su prueba. Otra sentencia del Supremo. La antijuridicidad, que lo que nos viene a decir es que, bueno, hemos infringido alguna ley cuando se han producido esas lesiones. Y por último, pues otro criterio, los criterios de imputación, que sería la culpa, ¿no?
Dolo, que es cuando se hace con intención. Evidentemente, pienso que en el ámbito sanitario, en este caso de las úlceras por presión, no se daría. Principalmente tendremos la negligencia o la imprudencia, y cuando se han cumplido todos estos requisitos y se produce la lesión, acuérdense que les decía que estamos en una obligación de medios, caso de fuerza mayor. ¿Qué sería un caso de fuerza mayor? Una señora que tenemos encamada, caquésica, con 50 kilos, le ponemos un colchón antiescaras, le ponemos ácidos grasos, le hacemos cambios posturales, quedan registrados que se hace todo eso, y a pesar de todo que hemos hecho, todos los medios, se produce la lesión. Bueno, pues eso no sería, se podría demandar, pero no tendría, sería un caso de fuerza mayor, y como tenemos una obligación de medios, no estamos obligados a que no aparezca la úlcera. Lo que sí nos obligan es que hayamos utilizado todos los medios para evitar esa aparición. Bien, ya para terminar, ahora de verdad, un breve repaso que nos sirve para hacer repaso. Fíjense, esto es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del año 2001, por eso van a ver la indemnización puestas en pesetas y en euros para los más jóvenes. Dice, bueno, es un caso de un señor obeso que está ingresado en una UCI, le aparece una úlcera en el sacro y se le infecta, y a raíz de esa infección el señor fallece, ¿no? Y la familia, la esposa y 2 hijas demandan. Entonces, bueno, se hace lo siguiente. Los fundamentos de derecho son los siguientes. Dice, se ha cumplido con la lex artis, ¿se acuerdan? Dice, por parte de los profesionales sanitarios. ¿Quién se encarga de decir esto? Pues un peritaje del Colegio de Médicos de Granada. Pero esto nos dice que aunque los profesionales hayan cumplido con la lex artis, existe una responsabilidad patrimonial de la Administración, que es a donde van a ir. El análisis de la historia clínica y las hojas de seguimiento de enfermería, véanse que se revisan los registros, los jueces, dejan entrever que la compulencia del enfermo fue invocada como causa para no proceder a los cambios posturales. O sea, estamos con un señor obeso que en la UCI era complicado darle los cambios posturales. O si se dieron, no estaban registrados. Dice, esto está sacado literalmente de la sentencia, pues es una sentencia de 4 o 5 hojas, existe una falta de recursos materiales por parte del hospital, falta de colchones antiescaras, falta de grúas y falta de personal, celadores y personal de enfermería, que hubiese favorecido la movilidad del enfermo o hubiera reducido de una manera significativa la presión corporal. Falta el protocolo de enfermería adecuado para mitigar este riesgo tan previsible. ¿Se acuerdan de lo que decía cuando hablamos de lo que decía Pamela Gis, del 95%? Pues esto está sacado directamente de la sentencia, o sea que los magistrados consideran que es fácil prevenir las úlceras. El fallo pues es una indemnización de 6.000 euros para la esposa y 1.800 euros para cada una de las hijas. Y bien, concluyendo, las úlceras por presión son un importante problema de salud. Los cuidados de enfermería se relacionan con estas patologías. Una prevención adecuada puede evitar su aparición en el 95% de los casos. La relación con la responsabilidad jurídica de las enfermeras tiene una obligación de medios y no de resultados. La obligación de medios se realiza cumpliendo la lex artis, y la lex artis se cumple pues respetando los derechos de los pacientes, registrando correctamente, trabajando en equipo de forma adecuada y haciendo uso de la evidencia científica. Y como ya para terminar, pues decir que bueno, pues yo creo que el análisis, el enfoque no se debe hacer solamente desde el punto de vista jurídico, que también no nos olvidemos, sino que hay que ir hacia el mundo moral, el mundo de la ética. Si somos capaces de hacer que las personas, dentro de los valores de las enfermeras, de las auxiliares, del personal sanitario, consigamos establecer la necesidad de que no se produzcan estas lesiones, estaremos dando un paso de gigante pues para erradicar esta lacra. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Para seguir con el programa, ahora va a hablar Antonio García Blanco, el gestionar el cuidar. Antonio, igual te aviso cuando quedan 5 minutos. Bueno, buenos días a todos. Como me han presentado, tengo el honor de trabajar en el área desde hace mucho tiempo, y eso me permite algunas licencias o contar alguna de las experiencias que he vivido casi durante más de 15 años. Tuve la oportunidad de empezar a trabajar en atención primaria
conozco relativamente bien la atención primaria y desde hace unos años, pues, con la integración del área, pues participo también en la gestión del hospital y también de la primaria. Cuando hablamos de preparar o tratar de hacer la jornada, yo pedía al comité organizador estar, no he sido invitado, solicité. ¿Por qué? Porque quería dedicar esta intervención, que voy a tratar de abreviar lo máximo porque vamos muy mal de tiempo y prefiero ceder mi tiempo, que seguro que es más interesante el del resto de los ponentes que lo que os diga. Quería trasladar el agradecimiento a la Dirección de Enfermería y al colectivo de enfermería. Tengo una grata experiencia de poder trabajar con ellos, a diferencia de lo que se ha dicho en algún otro momento de las exposiciones anteriores, de esa gestión un poco independiente, conjunta. Yo no me creo el trabajar en gestión sin tener al lado a alguien que consume e indica el producto y el material sanitario. Y nos hace falta trabajar juntos. Y luego lo trataré otra vez de recordar en las conclusiones o las reflexiones. Y sobre todo por la emotividad con que la Dirección de Enfermería ha preparado este acto con su equipo. Yo de verdad os lo quiero agradecer. Y también antes a Margarita como enfermera, que he convivido también mucho con ella. Te agradezco mucho que estés aquí, porque nunca nos fallas, Margarita. Muchas gracias. Te estoy muy agradecido también, y la dirección también. Y al resto de los presentes, sobre todo los que gestionáis o trabajáis en el cuidado. Porque parece que el gestionar el cuidado o la gestión es únicamente tarea o labor de la dirección de gestión. Y no es así, no es así. Y ya veréis por qué y de qué manera hemos ido trabajando en el área, ¿vale? Lo que pretendo con la exposición es tratar de enfocar algo que muchos conocéis, pero de alguna manera sí que tenemos que tener presente, que es el panorama sanitario actual, ¿no? Hablamos de gasto. Yo mi presentación no la quiero centrar en el gasto, la quiero centrar sobre todo en eficiencia o en una gestión eficiente, ¿no? Porque el gasto yo ya creo que se está agotando el discurso, aunque lo tenemos ahí y luego lo veremos, ¿no? Luego quiero unir eso a ese panorama actual con el envejecimiento y la evolución y el incremento de la población en nuestra provincia, en Guadalajara, que no es ajena al resto de lo que está ocurriendo, ¿no? en otras áreas y en otras provincias y en otras regiones. Veremos luego que hay formas de hacer las cosas, saber cómo podemos hacer las cosas, saber cómo podemos gestionarlas de manera conjunta, ¿no? Trataremos un poquito de productos y cuidados. ¿Por qué? Pues porque en esto nos tenemos que centrar y tratar de colaborar juntos y trabajar. Y contaré algún aspecto de algo específico, ¿no? Que indicamos a través de enfermería. Claro, tendremos que centrar el esfuerzo y hablaremos de algunas cosas que estamos haciendo, muy brevemente porque no quiero extenderme. Y luego trataré otra vez de volver a refrescar o reflexionar sobre lo que hemos expuesto. Bueno, ¿cuál es el panorama actual? Esto es algo que todos conocemos. Tenemos un gasto creciente, ¿no? Cada vez vamos cerrando ejercicios con un gasto cerrado mayor al de los ejercicios anteriores. Resulta relativamente difícil contener el gasto, pero también es que hay inductores del gasto que nos provocan el incrementarlo. La población crece, tenemos nuevas necesidades, ahora es más complejo en muchas ocasiones cuidar. Entonces, esto favorece ese indicador. Claro, antes alguno de los ponentes decía, es que la economía es la gestión de los recursos escasos. Así es, y nos tenemos que ingeniar para hacer una buena gestión. Pero eso lo tenemos que hacer de manera conjunta con aquel que le indica. No solamente cuando nos sentamos a negociar con las casas comerciales, a las cuales también tenemos que agradecer que estén hoy aquí con nosotros, nos ayuden a conocer el producto. Luego elegiremos ese o cualquier otro, pero trataremos de gestionar aquel que es más eficiente y más adecuado a la indicación que nos requiere para ese paciente. Y luego cada vez es más difícil gestionar. Hay aquí otro epígrafe que habla de la rigidez del sector público. Si es que estamos sometidos a muchas cosas, tenemos limitaciones presupuestarias que tenemos que cumplir. Tenemos una ley de contratos que ha entrado en vigor recientemente, que evidentemente nos somete a ella. No podemos comprar cualquier cosa. Y muchas veces nos vemos indicados o inducidos a comprar de una determinada manera que en algunas ocasiones no cubre o no satisface la necesidad que tenemos de cara al paciente, ¿no?
Y sobre todo, y lo dejo para el final, yo creo que la gran reflexión es que tenemos que trabajar distinto. Yo ya trato de dejar de hablar de gasto, aunque es inevitable, estamos en gestión, pero trato de hablar de eficiencia. Cuando nos sentamos con los colaboradores, las casas comerciales, los laboratorios, ya empezamos a hablar de la gestión por valor, el resultado, es lo que nos interesa. Pero tiene grandes complejidades el poder medirlo. Pero es muy importante que estemos centrados en eso. Eso nos centra en la gestión de cara al paciente. Yo creo que es algo que es lo que tenemos que trabajar, ¿no? No quiero daros muchos datos, pero fijaos, esta es la gráfica de evolución del crecimiento pues desde el año 2004, en que yo empecé a trabajar en gestión aquí en el área sanitaria, y cómo ha evolucionado hasta es un dato reciente, de aquí del 18, creo que es la población acumulada de tarjeta. Fijaos la evolución tan grande, pero tenemos una dificultad. Esta es la población de tarjeta sanitaria, este es el número de tarjetas sanitarias que tenemos a la fecha, pero es que tenemos otro inconveniente. Si nos vamos a la población que nos da el Instituto Nacional de Estadística, que puede ser la real, es decir, este es el número de consumidores de recursos de todo tipo, y en concreto sanitarios, que tenemos a la región. Fijaos la brecha. Pero en definitiva, de lo que estamos hablando es que del año 2004 al año 2018, miremos como miremos, la población ha crecido un 32% en población censal o un 26% en tarjeta sanitaria. ¿Cómo no va a incrementar eso el gasto? Pero también teníamos otro elemento, otro criterio, que era el envejecimiento de la población. Y aquí tenemos la prueba. Si hago este análisis fijándome en los datos que nos da el Instituto Nacional de Estadística y extraemos qué población tiene Guadalajara en el año 2004 frente a la que tiene en el año 2018, igual o mayor a 70 años, hemos crecido prácticamente un 10%. Guadalajara es la única provincia de la región que crece positivamente. Estamos creciendo por encima. El resto de provincias o se mantienen o tienen un crecimiento negativo. ¿Cómo no va a influir esto también en el gasto? Bien, y ante este panorama, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer las cosas? ¿Tenemos que cambiarlas? ¿Podemos trabajar de otra manera? Yo utilizo esta matriz en muchas ocasiones. ¿Por qué? Pues porque aquí nos muestra o trata de reunir de qué forma podemos hacer las cosas. Y aparte de lo jocoso y, claro, tiene mucha trascendencia. Claro, si nos sentamos a negociar con un proveedor y queremos que el producto que nos dé sea barato, de bajo coste, que nos lo entreguen rápido, que encima le exijamos unos requisitos, unos parámetros de calidad, la gran mayoría de las veces caemos en la utopía, si eso es innegociable. Entonces, algo saldrá más. Si yo pido algo rápido y que sea barato, va a estar mal hecho. Si pido algo bueno y rápido, tendrá que estar bien pagado. Si pido algo bueno y barato, algo falla, no puede ser rápido. Y claro, si pido algo rápido, gratis y bueno, eso es absolutamente utópico, innegociable. Y esto sirve de reflexión porque muchas veces pretendemos hacer todo lo que está dentro de los marcos de la utopía y a veces no es propio. No podemos negociarlo y cada vez es más difícil hablar con las casas. Van teniendo menos margen, nosotros exigimos mayores requisitos y parámetros de calidad porque es lo que nos exigís para poder dárselo y trasladárselo al paciente, y la labor de gestión pues no es fácil. Antes, y Rafael hablaba de algo parecido, y yo sin meterme en dilemas éticos y morales, cuando vas a aquellos cursos en los que tienes que pasar y tratar de formarte en la gestión, yo tuve un profesor de ética, un murciano, que con bastante gracia nos acuñaba siempre esta frase, y yo siempre la suelo llevar encima, y decía: eficacia con decencia en busca de la eficiencia. Muchas veces se utiliza en busca de la excelencia, pero fijaos todo lo que contiene esto. Gestionar, obtener los mejores recursos al menor coste, mejor precio, pero con las mejores indicaciones para el paciente. Esto resume un poco todo lo que hemos visto anteriormente y es interesante. Y yo es una frase que siempre trato de llevar y hacer uso de la misma porque me parece muy interesante y muy significativa. Claro, decía, no podemos hablar de gasto, pero es que me lo pide el cuerpo. ¿Esto qué es? Si yo os preguntara, ¿sabéis cuál es el gasto medio diario cada vez que nos sentamos en gestión y abrimos la persiana del hospital a las 7:30, 8 de la mañana? El gasto del día anterior,
el gasto del día anterior, lo que gastamos a diario está en torno a los 740.000 euros. Diariamente este hospital gasta 740.000 euros. Dígase en cuidado, dígase en servicios, dígase en compra, dígase en farmacia. Esto me interesa que se sepa. ¿Por qué? Porque la labor del gestor conlleva esta responsabilidad. Es que cada día estamos gestionando 740.000 euros. Y eso hay que trasladarlo al resto de colectivos. Por eso yo no me creo que podamos trabajar de manera independiente o como cotos aislados los facultativos, el colectivo de la enfermería, el colectivo de gestión, porque si no esto es inviable. Y sí que estamos haciendo de esa manera, de no hacerlo así, el gasto de manera insostenible y además ineficiente. Esto es gracioso, pero bueno, por romper un poco, ya que estamos avanzando hacia mitad de la mañana, es que muchas veces, como decía Albert Einstein, tenemos que hacer uso de la imaginación. Cuando me llega la directora, y perdona que te lo mencione así, dice, Antonio, Aurelio, si es que tenemos que tener ya las taloneras. Claro, ¿eso qué nos exige? Pues ver de dónde las sacamos, porque el objetivo es no incrementar el gasto, o con el gasto que tenemos disponible para gastar, ver de dónde somos más eficientes para poder cubrir esa necesidad. Y así tenemos que trabajar en gestión. Y así tenemos que trabajar de manera conjunta con nuestra dirección de enfermería, porque si no, no hay forma de hacerlo. Por centrar un poco en productos y cuidados, y sobre todo esto está muy visto, y veo mucha representación de atención primaria, aunque esto lo gastamos o lo consumimos o lo indicamos o lo aplicamos en todo el área, tenemos tres grandes grupos de productos sobre los que estamos últimamente muy centrados, pero no solamente desde el punto de vista del coste o del gasto, desde el punto de vista de la eficiencia, porque esto nos ayuda muchísimo en el cuidado. Es que luego, como decían esta mañana en la apertura, es que hay muchos costes intangibles. Es que lo que nos cuesta medir es el número de días o lo que cuesta ese paciente ulcerado o esa cura, y nos resulta muy difícil luego poder cuantificarlo. Ahora, eso sí lo vemos luego al final de año en el cierre del presupuesto. Si somos capaces de ser eficientes en esta gestión y en esta compra, tendremos mucho avanzado. ¿Pero y qué estamos haciendo hasta ahora? Mirad, sin avasallar mucho. Sacando los tres grupos de productos muy vinculados al tema de cuidados. En este caso, fijaos cómo crece o cómo evoluciona el gasto en apósitos. Estamos fijándolo desde el año 2007 al 2017. Hay una tendencia muy similar. La línea verde lo que me marca es el gasto en la compra del apósito, en la compra directamente. La línea roja en receta. ¿Por qué muestro esto? Esto es una señal de eficiencia. Comprar a través de receta de visado es tremendamente caro y estoy comprando un número inferior de apósitos. Se detecta, fijaos, teníamos un punto de partida de un gasto en apósitos de indicación de receta de 104.000 euros, ahora hemos bajado a 40.000. Eso es señal de eficiencia. No estamos incrementando el gasto. Si sumamos el gasto en apósito y el gasto en compra directa, en definitiva no estamos incrementando el gasto. Y diréis, pues algo fallará, estaremos comprando menos. No, estamos comprando mejor. Y a través de la labor de la enfermería, entre otros colectivos, nos está ayudando a indicar y a utilizar el apósito de una manera más racional y más eficiente. Y en definitiva, lo que provoca es un beneficio para el paciente. Antonio, 5 minutos. Venga. Si hablamos de absorbentes, pasa algo similar. Este es el marco del año 2013, tuvimos un gasto de 615.000 euros y un gasto por incontinente mes, sobre todo en paciente institucionalizado, que es lo que muestra, de 20,77 euros. Panorama del 2007. El gasto crece significativamente, pero es que estamos conteniendo la eficiencia del absorbente. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera, a través de la labor que hacen laboratorios, casas comerciales, la indicación y la formación de nuestra enfermería, estamos incrementando el gasto, estamos incrementando el número de unidades, pero lo que nos interesa, la tasa, el coste por incontinente, no está incrementándose. Y eso es realmente lo interesante. A lo mejor no estamos utilizando 2 y 3 absorbentes para la misma persona de una manera ineficaz. Y esto es lo que tratamos de ver.
Claro, esta gestión ha producido un menor gasto, un menor coste de un 9,5%. Por último, en tiras reactivas. Fijaos, si estamos indicando bien, si estamos siguiendo bien a nuestro paciente, sobre todo, y gran parte de culpa la tenéis en atención primaria a la enfermería, estamos consumiendo menos, se están haciendo mejor las mediciones de la determinación de la glucosa en sangre en nuestros pacientes, con lo que eso conlleva, el beneficio en salud que lleva. De lo que estamos hablando es que esa gestión eficiente en la enfermería, en lo que va de año frente a lo que fue del año anterior, acumulado a octubre, estamos teniendo una reducción en el consumo de envases de un 2,4 o 2,14%. Esto es labor de esa buena gestión que nos hace la enfermería. Y como decía, ¿en qué podemos centrar nuestro esfuerzo? Bueno, estamos haciendo muchas cosas. Los componentes, y no quiero teorizar con economía, los componentes del gasto son el coste o precio, la logística y la indicación. Y todo unido, lo que pretende ser es una compra eficiente. En cuanto a logística, se está implementando el doble cajón, el sistema Kanban, para una mejor gestión y consumo del producto. Este es el cronograma de todo lo que hemos llevado a cabo en el área y estamos metiendo más cosas. Pero es que fijaos, ¿cuál fue la sorpresa cuando tenemos un stock de 615.000 euros previo a la utilización de sistemas Kanban y de utilización de logística? Y ahora hemos reducido y a fecha actual estamos en unos 290.000 euros de consumo. Eso es importantísimo porque todo ese inmovilizado se puede utilizar para otras cosas. Esto es una visión de lo que ocurría antes y después, la totalización de lo que estoy diciendo. Es que introducir nuevas técnicas de gestión en logística nos ha supuesto en este área una reducción del 42% de costes. Pero claro, es que me diréis, es que algo habrá pasado con la actividad. Es que la actividad, como veis en el cuadro, no se reduce, incrementamos consultas. Los partos en el periodo comparado se han reducido un poquito, pero es que incrementamos las intervenciones quirúrgicas y fijaos cómo está la urgencia. No se está reduciendo la actividad. Y esto hay que unirlo, diréis, pues tendréis muchas quejas. No estamos incrementando el número de quejas por falta de material, rotura de stock en nuestro área. Es que las cosas funcionan bien o funcionan prácticamente en cuanto al orden de reclamaciones de la misma manera. Por último, ¿qué podemos hacer? Bueno, en definitiva, y parafraseando todo lo que he aquí metido, una forma de ser más eficientes es con esa labor de eficiencia que tenemos que hacer con el colectivo que consume producto o material sanitario. Y es importantísimo, y lo decía en la introducción que da paso a este bloque, nos hace falta una figura o un interlocutor que maneje el material o el producto sanitario. Es importantísima la figura del responsable o gestor de recursos materiales, como le queramos llamar, pero en definitiva es el que conoce la calidad, la indicación del producto y nos tiene que saber transmitir esa necesidad a gestión para trabajar de una manera conjunta. Pero es que también a gestión le interesa conocer el producto porque hará una mejor compra. Cuando nos sentemos a negociar con proveedores estaremos hablando de lo mismo. Eso nos exige también un grado de esfuerzo. Por eso yo también reivindico que seamos incorporados en muchas de las sesiones para empezar a conocer el producto que manejamos y que no compremos única y exclusivamente por el mero precio. Termino. Igual que el resto de los ponentes utilizan frases para cerrar la ponencia, a mí me gusta hacer uso de una de la tierra, ¿no? Una frase del Quijote. En definitiva, os permito leerla, pero ¿qué queremos decir esto? Que no hay mal que 100 años dure, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir progresando y, de alguna manera, trabajar juntos. Muchísimas gracias y disfrutar de la jornada. Sí. Muchas gracias, Antonio. Ahora va a seguir siguiendo el programa Elena Hernández para no cerrar el proceso únicamente en la prevención, la formación competencial en prevención de úlceras por presión del estudiando del grado de enfermería en este aspecto del cuidado. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo, en primer lugar, tengo que agradecer
Pues a dos compañeros el regalo que me han hecho, porque si no esto va a parecer un poco de esquizofrenia. Y es que en el díptico o en el tríptico figura un compañero mío con el título de "Para no cerrar el proceso únicamente la prevención, la formación competencial en prevención de úlceras por presión del estudiantado del grado en enfermería en este aspecto al cuidado", es que no me lo sé de memoria el título, lo he tenido que leer. Bueno, pues le surgió otro tema y no pudo venir aquí. Y habló con otra compañera mía, cuando digo compañera soy profesora, bueno, creo que nos conocemos muchos. Y va a venir pues la profesora María Isabel Pascual Benito, por eso el soporte lleva su nombre. Pero bueno, pues cayó enferma este fin de semana y el lunes me llamó a última hora del día que si venía yo. Entonces, bueno, pues les voy a agradecer este regalo de poder estar aquí, este regalo de poder compartir con la mesa, con la directora, el colegio, ¿no?, el presidente y la vicepresidenta, la directora médica y bueno, pues la directora provincial, ¿no? Y con todos, bueno, yo no os voy a llamar de usted, y con todas vosotras y con todos vosotros. Y sobre todo con compañeras mías que hasta de la primera promoción, que hacía un montón que no nos veíamos. Entonces, bueno, para mí todo esto ha sido un regalo. Voy a empezar. Yo cuando me pasaron el soporte y me pasaron el título, yo me imaginé que de lo que había que hablar era de la formación, ¿no? Que si se habla, bueno, es más, luego la compañía que hizo el soporte ya abrevió el título y habló de formación competencial. Bueno, pues es de lo que vengo a hablar y con ánimos de no intentar aburrirles. Lo primero es decirles que desde que somos graduados viene todo lo que es el título de graduado y todo el reconocimiento laboral y docente que se tiene es a través de una memoria que se tuvo que hacer de solicitud de verificación de los títulos y que, bueno, en ella pone que lo más importante, que el grado en enfermería lo que forma son enfermeras generalistas. Lo he marcado porque, esto sí que me he permitido yo el lujo de marcarlo antes, porque yo sabía que aquí se iba a hablar luego de otras cosas como muy específicas. Entonces, bueno, nosotros en el pregrado se forman enfermeras generalistas, pero bueno, que sean capaces de asumir con todo lo que viene ahí y sean capaces de ofertar todos los cuidados que las personas, la familia, la comunidad necesitan. Y seguimos, y no nada, porque está puesto, pero si no es que ya ni lo nombraría, además casi ni lo leo, de aquí con este ordenador. Y es que, claro, cuando se forma a los futuros egresados, a los futuros graduados en enfermería, desde luego hay que formarles en competencias teóricas, en competencias metodológicas y en competencias prácticas, que veremos a continuación, donde, bueno, pues tenéis mucho que decir todos y todas las que estáis aquí. Desde luego, no nos vamos a repetir porque la está contando mi compañero de mesa, Rafael Toro, con el ordenamiento legal y con todos los principios éticos de la profesión. Y, desde luego, con el desarrollo profesional. Yo creo que también lo comentaba mi otra compañera de mesa. Vamos a ver, aquí vamos a seguir desarrollándonos, tenemos la capacidad y al final lo veremos, pero bueno, lo puedo decir ahora. Desarrollémonos a todo lo que tiene que ver con la asistencial, la clínica, la docente, la actividad gestora y la actividad investigadora. Entonces, bueno, pues eso sería un poco por encuadrarlo. Creo que me la voy a saltar, todo esto está con cualquier web, viene de un boletín oficial del Estado y lo que era cómo está constituido el crédito, de los créditos y el título. Y esto ya peor porque no se ve. Bien, me voy a primero. En primero, los estudiantes del grado en enfermería, ¿qué es lo que estudian? Pues en primero lo que estudian es simple, bueno, no simple ni llanamente, por Dios, no me quiero meter yo con nadie. Estudian todo lo que es la anatomía, la fisiología, la bioquímica, todos los créditos básicos de formación básica de qué es el cuerpo humano, cómo funciona el cuerpo humano, desde la normalidad y desde las alteraciones. Como se está hablando de úlceras por presión, pues se habla también de la estructura de funcionamiento del sistema tegumentario. Y en segundo, a ver, yo en segundo ahí tiene puestas unas cosas, pero yo ya voy a contar lo que yo creo que tengo que contar. En segundo, está estructurado el grado de que se empieza hablando de la persona y la persona sana, y sin perder de vista nunca la persona, la familia y la comunidad. Con ella, en la primera guía que ahí se ve el título, que es una guía que es la de cuidados básicos, con ese mismo título para la salud, la persona y la enfermedad, ahí se hace promoción de la salud.
porque yo de verdad, a lo mejor no es muy políticamente correcto, ahora que está de moda decir esto, ¿no? Creo que estamos hablando mucho de prevención y hay que prevenir, pero hay que promocionar. Si yo promociono una dieta adecuada, si yo promociono una higiene adecuada, si yo promociono una movilización adecuada, a la vez, o posiblemente, ya estoy previniendo muchas otras cosas. Y a lo mejor ya prevengo la úlcera, prevengo, pues yo qué sé, la diabetes que se ha comentado. Entonces, bueno, esa asignatura va muy centrada ahí. Ahí se habla de todos los cuidados que una persona necesita para, bueno, todos los cuidados de la teoría de Oren, estamos hablando del autocuidado, de todos los requisitos de cuidados, a nivel de cuidados básicos. Pero es que los cuidados básicos también se dan en los hospitales, es que los cuidados básicos se dan en los domicilios. Y ahí las compañeras de atención primaria tienen un papel fundamental, porque son las que guían, las que apoyan y orientan a las familias. O sea que, bueno, pues no me quiero repetir mucho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema de la promoción y todo lo que tiene que ver con todo lo que son los requisitos de cuidados. Luego irían otras asignaturas que ya sí que van haciendo más hincapié en la persona con alteraciones de salud, la persona con patologías, y ya pues hablaría más desde lo que es la prevención de las úlceras. Y está un poco mezclado porque a la vez los alumnos se incorporan a práctica, los estudiantes van a venir ya dentro de muy poquito, los estudiantes de Prácticas Clínicas 1, ¿y cuál es su objetivo cuando vienen? Desarrollar las competencias teóricas que han visto en las aulas, desarrollarlas también aquí a nivel de procedimientos y a nivel práctico. Y como vienen de Prácticas Clínicas 1, lo que vienen es hacer los cuidados básicos, todo lo que necesita una persona, esté sana o esté enferma. Yo no puedo hacer una gran intervención enfermera, por muy compleja que sea, si no sé... A ver, voy a poner un ejemplo que yo pongo a los alumnos. Yo no puedo dar un buen cuidado a un niño, si es una unidad de pediatría, si yo no le doy de comer, por mucho que ese niño haya venido medio en parada y con una patología importantísima. Ese niño tendrá que saber en algún momento que come por edad de desarrollo. Quiere decirse, tendremos que conocer primero los cuidados que necesitamos, básicos, y luego iremos avanzando. Según avanza, bueno, pues habla ya del cuidado de las heridas y de cuidado de heridas generales. En tercero realmente la guía de enfermería clínica a la edad adulta, procesos crónicos avanzados y terminales, es donde se les cuenta a los alumnos pues cómo valorar realmente todo lo que son las heridas crónicas y las úlceras por presión, y se les cuenta los protocolos y las guías de actuación que hay. Y bueno, pues en cuarto curso lo desarrollan. Sí que quería decir, porque no está aquí reflejado, que no nos podemos olvidar dos asignaturas que hay en tercero y que hablan de las etapas de la vida. Y hablan de las etapas de la vida desde el niño hasta la persona que se muere. Y vuelvo un poco a repetir, hay una parte que se da todo lo que es lo sano y otra parte que se dan lo más habitual. En esas asignaturas se vuelven a hacer promoción de todo lo que os he comentado, todo de movilidad, todo de... Que no hace falta que el enfermo esté ingresado, que nace un niño, tiene 4 años, tiene un problema, está en una silla de ruedas, un niño intubado o una persona mayor. Y sí que quiero resaltar que efectivamente, es que ya lo han comentado los compañeros de la mesa anteriormente y el de la conferencia. El tema es que muchas veces cuando hablamos de úlcera por presión solo pensamos que estamos hablando de las personas mayores, de la tercera edad o de la vejez. Y la imagen social que tienen hoy en día no es una imagen social, ¿no?, como muy adecuada, ni que nos queramos molestar demasiado, los tenemos un poquillo marginados, como que no nos preocupa mucho, o, como también ha dicho el compañero, como que es lo habitual, ¿no? Es lo habitual que ya estas personas con esas edades tengan esas patologías. Pero bueno, va a hablar una compañera posteriormente en otra mesa de un problema pediátrico que no tiene, bueno, está muy ligado también con esto, aunque no son úlceras por presión, pero los niños prematuros se pueden escarar si no hay un buen cuidado que se les aplique, si no están bien alimentados, no se les mueven, no están cuidados, etc. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con gran grupo, que es el aula, y en pequeños grupos. En pequeños grupos, no sé, a ver, es que voy a ver si puedo hacer una cosa, que creo que es lo más importante. A ver, vale, bueno, se va a ver bien. Bueno, sigo hablando, ¿vale? En pequeños grupos lo que se hace son todo lo que, bueno, pues ahora llamamos seminarios, prácticas. Aquí hay profesores, que estoy viendo que hay profesores,
Y lo que quería poner es porque para todo ello, y desde la teoría también, siempre se utiliza... Ahora esto va a ser un problema, a ver dónde está el sub. Es que no veo muy bien. Anda, dime, por favor, Esther. Se utilizan los diagnósticos de enfermería. Sí, para suprimir eso que se vea solo, todo ese cuadro que se vea solo este. Es que he duplicado una diapositiva. Me pongo aquí a preparar el soporte, vaya. Se hace con lo que tiene que ver con... Bueno, nos hablaban de... sí, ya está. Venga, lo voy a subir, si es porque se vea un poco. Y ya, el título. Es que es el título. Bueno, no he podido quitar todo lo demás y no sé si se lee, la verdad. Sí, bueno. Bueno, pues se trabaja sobre todo con el riesgo de deterioro de la integridad cutánea, que es un diagnóstico de Nanda, para dar la formación a los estudiantes, y ahí estarían todos los factores o situaciones de riesgo más frecuentes. Si las leyéramos, ya han hablado de ellas en algunos momentos los compañeros de la mesa y también el compañero que ha venido a la conferencia, si damos promoción a la salud y tenemos buenos hábitos de vida y tenemos buenos hábitos de movilidad, o ya las prevenimos y nos enfocamos en ellas. Pero, bueno, que quiere decirse que están las intervenciones y están todas las actividades que se derivan de las intervenciones de la NIT. Y yo creo que eso es fundamental. Y fundamental es, desde luego, que se escriba como ha dicho el compañero que tenía que ver con todo lo que es la legislación. Lo quería resaltar porque es que, bueno, pues yo creo que a lo mejor me tocaba hablar de diagnósticos enfermeros, yo no traíamos fotos de heridas ni nada. Bueno, lo he descolocado, por favor, la compañera me puede matar. Pero bueno, y cuando ya la persona tiene la herida, cuando ya la persona tiene la úlcera por presión, hay otro diagnóstico enfermero. Las enfermeras primero tenemos que estar con el riesgo de deterioro de la integración cutánea e intentar que ese no llegue, es de riesgo. Ahora, cuando algo pasa en ese 95%, que yo no voy a entrar quién tiene mayor competencia, menos competencia de responsabilidades o no, si los medios tal, se pueden prevenir muchísimos. Todos los que estamos aquí sabemos que se pueden prevenir las úlceras. Pues entonces ya no estaremos hablando de eso y estaremos hablando de un deterioro de la integridad cutánea. Y ahí sí que ya sería complicar todo lo que nos han contado tanto la compañera de la mesa como la conferencia. Aparte, se hacen prácticas de simulación en lo que toda la vida hemos llamado talleres y prácticas no clínicas, y ahí se les adiestra ya en habilidades manuales ante ciertas heridas. Y por último, que es donde adquieren la competencia realmente para trabajar, manejar a las personas y cuidar a las personas y a sus familias que puedan tener o que tengan unas úlceras, es cuando terminan de completar sus prácticas clínicas asistenciales. En ese momento el alumno ya, pues digo en cuarto ya, no he ido por cursos, pero el alumno es cuando adquiere todo. El alumno solamente en el aula no adquiere las competencias, solamente con simulación no las adquiere, y es vital que las adquiera también en las prácticas asistenciales. Y bueno, pues ya concluyo. Hoy no me han tenido que decir lo de los 5 minutos. Ya concluyo. Voy a concluir. Entonces, para concluir, es que, ¿qué deciros? Que yo creo que sí que es importantísimo el tema de las úlceras por presión, de que tiene una alta incidencia, una morbilidad, mortalidad y costes añadidos. Pues es que ya lo han comentado todos los compañeros. Que hay necesidad de estar formados. Claro, ahora estudiamos, y bueno, también lo ha comentado un compañero, pero es que aquí acaban los estudiantes, o hemos acabado todos nosotros o nosotras en algún momento dado, y hemos tenido que estar todos estudiando. Que a mí me encanta que los estudiantes lo vean, que está esto lleno. ¿Por qué? Porque ya ven todo lo que tiene que ver el estar el puesto al día, y que todos los profesionales tienen que estar interesados en seguir avanzando en su formación. Con lo cual, sigamos formándonos. ¿Cómo? Pues mirar, con jornadas como estas, con cursos de expertía que ha comentado la compañera, y haciendo investigación. Investiguemos las enfermeras qué pasa con las heridas. Y hagamos tesis doctorales las enfermeras de qué pasa con las heridas o qué pasa con un cuidado relacionado con una herida. La prevención, es importantísimo la prevención, pero yo, por favor, perdonad que repita la palabra promoción. Yo creo que lo primero, además, cuando estudiamos, ¿cuáles son? No, promocionar la salud, prevenir, no, pues promocionemos. Desde luego la prevención es fundamental, y también se ha dicho en la mesa, es que yo parece que es así como agrupar todo un poco, los cuidados basados en la evidencia científica. A mí lo han dicho aquí varias veces y es verdad, o sea, hay un montón de protocolos,
hay un montón de guías, hay un montón de documentos oficiales, no oficiales, digo oficialidad o no oficialidad, busquémoslo. No podemos decir que el apósito esto ya no se lleva, ¿no? Yo pongo este apósito porque me parece a mí. Y soy del turno a la mañana o de la cuarta, y los del turno a la tarde o los de la tercera ponen otro apósito. Yo creo que eso ya no se lleva, pero demos un paso más. Utilicemos lo que hay, busquémoslo, trabajemos con la evidencia. Yo creo que Rafa lo ha resumido todo en lo de la obligación de medios. Si intentamos hacer toda la promoción posible y toda la prevención posible, pues lo estaremos haciendo bien, pero en el Les Artis hablaba de conocimiento. No podemos hacer las cosas porque nos gustan y yo por aquí y yo por el otro lado. Creo que debemos de estar todos unidos. Y claro que hay que estar todos unidos y trabajar en equipos multidisciplinares, totalmente de acuerdo. Pero lo que tenemos también es estar unidos la profesión enfermera, que muchas veces parece que no estamos unidos y que vamos un poquito disgregados y demás. Y pues sobre costes, pues ya por nombrar, es que no he hablado nada de costes. Yo creo que haría falta una buena investigación a nivel de gestión, contabilizando el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo de una enfermera de atención primaria que está educando a una persona mayor o a su familia a cuidarle? Será carísimo porque, bueno, las profesionales. Pero ¿cuánto vale, aunque esté educándola, cuánto tiempo vale si con ese tiempo no se dispone, no se educa a la familia y luego hay que ir a curar, a enseñar a curar a la familia y a gastar productos que previamente no nos hacía falta? Nada más, espero no haberos aburrido. ¿Y qué decir de las competencias? Que bueno, que creo que los estudiantes salen súper competentes y súper excelentes para cuidar úlceras o para cuidar cualquier otra situación. Gracias. Muchas gracias, Elena, y sobre todo porque ha hecho un resumen al final de casi toda la exposición de la mesa. Solo añadir por la importancia de que el 95% son prevenibles, que es bastante importante. Ahora viene el turno de preguntas. Si tenéis alguna pregunta de alguien de los integrantes de la mesa. ¿No hay ninguna? Pues nada, sobre todo daros las gracias a todos los componentes y también pediros disculpas porque vamos con cierto retraso desde el principio, desde la charla magistral. Entonces ahora habrá una recesión para un café y lo único que deciros es que intentar estar a las 12:10, 12:15 para poder empezar con la siguiente mesa. Muchas gracias.